Puedes iniciar, Sime. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta 10ª edición del coloquio de investigadores en diseño de la Universidad de Palermo. Bueno, estamos hoy muy satisfechos y nos es muy grato poder presentar hoy una nueva publicación dentro de la línea de investigación la línea de investigación número 22, que es la línea de diseño, artesanía y patrimonio. En esta oportunidad estamos presentando este nuevo cuaderno que hicimos en colaboración con el Museo de Arte Popular de Buenos Aires y con la Universidad Politécnica de Valencia, y que co-coordiné con Julio González Liendo, doctor de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos acompaña. Tenemos además a los autores que nos van a presentar hoy sus publicaciones. Yo voy a compartir también una pequeña, muy breve presentación, porque tenemos los tiempos un poco justos, pero es para hacer nada más que un poco contar los antecedentes de la línea de investigación que está funcionando de manera continua desde el año 2019 en diversos proyectos donde han colaborado desde el inicio el Museo de Arte Popular, el MAP, de Buenos Aires, ALAC de Nueva Zelanda, una asociación de Nueva Zelanda, que fue la primera publicación que hicimos en conjunto con con el MAP y el ALAC en el 2019. La Universidad de Granada, que colabora con nosotros desde hace también varios años, y hemos hecho ya por lo menos 4 números dentro de los distintos proyectos que tiene la línea de investigación, y agradezco a Ana García López, que está presente y es directora de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada, porque nos acompaña también con un artículo en colaboración con otra autora de la universidad. Y este último proyecto que hemos realizado con la Universidad Politécnica de Valencia. La línea de investigación tiene, como decimos, 3 proyectos que están vigentes los 3 en este momento. Diseño, artesanía, comunidades y economía creativa, que es esta línea donde, digamos, es la línea madre de donde parten también los demás proyectos que se fueron gestando en función de las necesidades que detectamos de investigar y de divulgar conocimiento que no estaba en este momento no estaba puesto en escena. La línea que estamos presentando hoy, que es patrimonio, moda, museos y archivos, y una última línea que estamos desarrollando en este momento, que es artesanía de la música. Está también en colaboración con la Universidad de Granada y el MAPA. Bueno, vamos a hacer un poco la presentación entre dos, porque está Julio González Liendo, que es el co-coordinador del número, y Julio, estando de vacaciones como muchos en el hemisferio norte, tiene la deferencia de estar hoy acompañándonos también. Así que Julio, me gustaría que te presentaras y que demos un vistazo del enfoque que tiene la publicación antes de pasar a los autores. Que sí, Shima. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a todas y a todas por estar hoy aquí compartiendo con nosotros la presentación de este trabajo, de este cuaderno, eh, que ha sido un ejercicio muy rico desde el principio. Es un ejercicio que nace de un trabajo que estuvimos haciendo con el Comité de Documentación del Consejo Internacional de los Museos, y desde donde nació la idea de combinar temas tan importantes como la moda, el patrimonio y la documentación. En su momento, cuando coordinamos este evento con el Comité de Documentación del ICOM, veíamos que muchas veces los quehaceres textiles, el conocimiento de las tradiciones de indumentaria, de joyería, de artesanía textil, estaba en manos de comunidades que poco o nada
conocen del tema de documentación, y eso nos llevó a plantearnos este tema con Shima, de intentar ver qué está haciendo, qué se está haciendo alrededor de el patrimonio de las comunidades, cómo están documentando estos ejercicios, y si no los están documentando, qué estamos haciendo los que estamos alrededor de la moda y el patrimonio para potenciar, para robustecer esa capacidad que tienen las comunidades. Yo soy, y Shima lo sabe muy bien, creo que por eso nos involucramos tanto, un fiel creyente del poder que tienen las comunidades como transformadoras y de garantes de que esas cosas que nos pertenecen a todos, desde nuestras raíces, no se pierdan, y que los museos se conviertan también en agentes de esa transformación y empiecen a recibir em, información de parte de las comunidades, pero también que se conviertan en agentes formativos o formadores de esas comunidades para garantizarnos de que nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestras artesanías, nuestras vivencias no se van a perder. Y eso fue digamos, el primer planteamiento que tuvimos con este cuaderno. Y luego, cuando hicimos la convocatoria, vamos, es que recibimos unas propuestas, las que hoy están, pero algunas se quedaron por fuera, por espacio, por tiempo, porque queríamos tenerlas todas, porque todas eran absolutamente maravillosas, aportan muchos. Yo creo que hay mucho que decir y mucho que hacer. Nos quedamos con ganas de más, Habrá y más, por seguramente. Habrá seguro, próximos. porque nos encontramos con unos textos maravillosos, unas ideas maravillosas que había que afinar, pero que nos dejaron con el apetito abierto de seguir descubriendo estas cosas, y por eso les agradecemos infinitamente todo el trabajo, el esfuerzo, la corredera que a veces los pusimos a hacer para llegar con tiempo a tener el cuaderno que hoy presentamos y del cual nos sentimos orgullosos. Totalmente. Y en ese sentido también lo que debemos decir es que una de las misiones que tenemos es que poder generar contenido en español acerca de estos temas, porque sí que hay, digamos, hay bibliografía, hay contenido, pero por lo general hay muy poco escrito en español, con lo cual era tan importante reunir a esta comunidad iberoamericana de investigadores, de diseñadores, de documentalistas, de conservadores, para poder participar de este número. Y la edición que se hizo fue una edición pensando también en un resultado final. Queda feo decir una edición cuidada, porque todo es cuidado, pero en realidad fue bastante meticuloso en el sentido de que estuvieran representadas las distintas visiones que hay sobre el tema, que son muy amplias. Eh, ¿Por qué? Porque la moda se asocia a la innovación, siempre fue asociada a la innovación y siempre también tiene una cuota importante de experimentación. Pero claro, eso es muy difícil de reflejar en algo que luego va a permanecer como es la documentación o como es un estudio académico. Entonces, también es cierto que la inclusión de la moda en los museos es bastante reciente, porque únicamente a partir del siglo XX empezamos a ver exposiciones dedicadas a la moda o espacios dedicados a la moda de una manera museística. Entonces, esta línea de investigación lo que se propone es analizar y reflexionar acerca de estas aristas múltiples que tiene la moda y poder elaborar modelos, poder ver cómo trasciende las disciplinas, cómo se refleja en la cultura y en la sociedad. Y también dejar también una marca de esto, un sendero que puedan también retomar otros en el futuro. Así que bueno, por eso ponemos el énfasis en el patrimonio textil y de la indumentaria, en la relevancia que tiene registrar los procesos, porque la parte inmaterial está también en los hacedores. Tenemos un patrimonio material que las mismas casas de moda están ahora haciendo sus archivos, ya sea para divulgación o para inspiración o referencias en la producción, pero también tenemos un patrimonio inmaterial que está en los que hacen,
y son muchos en el mundo de la moda, en el sistema de la moda. Por eso la artesanía y la moda están tan ligadas. Así que bueno, este es un poco nuestro aporte para poder investigar, registrar, sistematizar la información que encontramos sobre estos bienes culturales que nos interesa preservar y poder dar accesibilidad y una nueva mirada a estos temas que nos interesan. Así que dicho esto, vamos a comentar el orden de las presentaciones que vamos a tener primero la exposición de Julio con su artículo, ahora desde La Coruña, está más fresquito porque Julio se encuentra en La Coruña, en el Epicentro Expositivo Europeo de la Fotografía de Moda, en el MOF. Luego, Yasna Sepúlveda nos hablará de los museos como garantes de las tradiciones textiles desde Santiago de Chile. Delia Echeverry, del Museo Histórico Nacional, colección del traje argentino, nos va a hablar acerca del bordado en la América colonial, recorriendo el camino de una investigación sobre su patrimonio. Patrimonio que últimamente cambió mucho de nombres y Delia a lo mejor nos hace alguna mención de esto porque el museo sufrió algunos cambios últimamente, pero el patrimonio sigue y se sigue investigando. Luego Jessica Beatriz Ramírez Rivera nos hablará sobre el bordado del bordado feminista contemporáneo en museos para la salvaguarda del patrimonio desde la Ciudad de México. María Lucía Muñoz desde Perú, los tintes tradicionales como una herencia cultural, retomando el legado precolombino. Circulación de imágenes de moda y figurines ilustrados entre París y Santiago de Chile a mediados del siglo XIX a través de la prensa es el artículo que Melina Rapimán desarrolló y nos ilustrará también, valga la redundancia. Y luego continuamos con Beatriz Rodríguez Pérez y Ana García López desde Granada con la artesanía, cerámica granadina, moda y ecodiseño, revitalizaciones del sector artesanal a través del diseño sostenible. Terminamos, como soy anfitriona, con un artículo que escribimos en colaboración con Joana Reinke sobre los dechados como documentos bordados, una historia de habilidades y sabiduría femenina. Y al final haremos las conclusiones con Felicitas Luna, directora del MAP, que también nos está acompañando. Muy bien, Julio, te doy la palabra. Vamos a tratar de ser estrictos con los tiempos porque tenemos que entregar en horario la comisión. Así que yo dejo de compartir esto y ya mismo le doy el paso a Julio. Vale, como Shima se colocó al final para cerrar un poco esto, yo inicio no quitando mucho tiempo porque quiero escucharlas o escucharlos a todos hablar de sus artículos que ya me los conozco porque lo he leído varias veces, pero que quiero escuchar de ustedes esos detalles que a veces no podemos poner todos en los artículos. Y básicamente aprovecho que estoy en Galicia para hablarles y que quiero que lean mi artículo, por favor. Eh, Hablarles un poco de por qué escogí hablar de MOB. De MOB es un espacio creado por Marta Ortega Pérez, eh, digamos, sucesora de Amancio Ortega como presidenta del grupo Inditex, un grupo que todos conocemos por lo que denominamos fast fashion, pero que definitivamente están trabajando en un proceso de transformación importante y que es importante reconocer y que crea este espacio hace 3 años acá en A Coruña para mostrar lo más relevante de la fotografía de moda. Es un espacio que justo lo hablaba ayer con Shima después de haber visitado la exposición que tienen ahora, que es la de David Bayliss, y cómo transformó la moda con su fotografía. Es un espacio que nos invita a reflexionar sobre el trabajo de los grandes lentes que han capturado la moda durante el siglo XX y lo que va del XXI. Es un espacio que siempre
abruma, es un espacio que siempre impresiona, a pesar de que uno pueda venir a ver todas las exposiciones. Es un espacio que para entrar hay un espacio inmersivo 360 de unas pantallas de piso a techo de unos 5 metros de altura, con una velocidad impresionante de mostrar eh, imágenes, con una producción casi cinematográfica de la biografía del autor, en el caso de David Bailey, de la entrevista de la esposa, de los diseñadores que han trabajado con él, de las modelos que aún eh, hablan del trabajo de Baileys, y cómo impactó en revistas como Vogue, cómo rompió con un estilo fotográfico, introduciendo, por ejemplo, las fotografías más con más puntillismo, con un movimiento distinto, con un movimiento además donde la modelo no era rígida, era más casual, era mucho más una persona común y corriente, mostrando lo mejor. De hecho, una de las cosas que decían era que para David lo importante ni siquiera era el vestido que llevaba la modelo, sino la ciudad y cómo esa ropa se mimetizaba con la vida que tienen las metrópolis, ¿no? Impresionante ver su esposa cómo lograba sintetizar que David era eh, el mejor fotógrafo, pero también reconocer que era arrogante, que era tan perfeccionista que podía ser hasta muy duro con las modelos, demasiado exigente, pero que luego reportaba estos grandes trabajos fotográficos de moda que se vieron en portadas de discos como de los Beatles o de Rolling Stone, como lanzó la revista Rix, porque sentía que la moda, mucho más allá de lo que mostraban las revistas como Vogue, GQ, etcétera, tenían que ver con mucho más, con una narrativa mucho más compleja, mucho más integral, y que él quería como lograr rescatar toda esta narrativa de la moda. Es un recorrido por más de 300 fotografías, con unos montajes absolutamente divinos. Yo soy especialista, me enfoco en el tema de la sostenibilidad de los museos, y ver cómo un espacio que estuvo abandonado por muchos años, porque era un espacio de un puerto en A Coruña que estuvo abandonado por mucho tiempo, y que Demob logra recuperar para dar este espacio cultural gratuito para toda la comunidad, eh, y ver cómo lo convierte en un espacio. Es que yo decía ayer, es de primer mundo, no, es que es mucho más de primer mundo. Estos espacios no los he visto en Francia, no los he visto en Londres, no los he visto en Nueva York, porque es una inversión gigantesca, como les digo, en la producción audiovisual. Hacen una producción casi cinematográfica para mostrar la historia del fotógrafo, y luego muestran las mejores fotografías de esto con unos montajes absolutamente maravillosos. Desde mi punto de vista, la única queja que tengo es que esta producción cinematográfica, como es hecho en el mundo anglo, viene en inglés, ¿no? Y yo soy un defensor de que hay que generar contenido en español. El caso es este ejemplo de este cuaderno, pero creo que aleja un poco al público el que sea una producción 100% en inglés, lo hace lejano, ¿no? Si bien vemos que entra mucha gente, porque entra mucha gente, vemos que gente o fotógrafos o estudiantes de diseño de modas o quienes somos apasionados del mundo de los museos y la moda, pero no de la comunidad en general, que es lo que queremos atraer a los espacios museísticos. Creo que es la única que tengo de Mob, porque es absolutamente maravilloso. Es un espacio que aún es poco conocido. En España sigue siendo poco conocido. Es algo que hay que potenciar, porque sí muestra
que podemos hacer cosas maravillosas sin grandes tecnologías, es cosas de ser creativos y demostrar que la moda como industria, como sistema, nos permite ser absolutamente disruptivos y creativos y mostrar cosas de manera distinta. Yo no les quiero robar mucho más tiempo, sino invitarles a leer el artículo y que luego me escriban y me comenten lo mal o lo bien que lo pude haber hecho. Y nada, escucharlas a todas, contar sus historias es lo más gratificante que vamos a poder hacer hoy. Así es que cedo la palabra para que continuemos con la agenda. Estás mutada, Shima. Perdón, aquí estamos. Continuamos Mm. con Yasna Sepúlveda Huayco, los museos como garantes de las tradiciones textiles. Yasna, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahora? Estoy Sí, compartiendo. Ahí. Ahora sí, ¿ven la sí, presentación? ahora se ve perfecto, Fantástico. sí, sí. Ya. Y. ah, ahí. Bueno, hola, mi nombre es Yana Sepúlveda, soy de Chile, del Museo Nacional de Historia Natural. Yo me desempeño en el área de antropología, específicamente trabajando con colecciones arqueológicas y etnográficas. Y bueno, la invitación justamente a participar con esta pequeña aporte, artículo, fue justamente para contarles un poco de lo importante que es la documentación, lo que comentaba Julio, en las colecciones. Porque, bueno, el museo es de 1830, hay una gran historia aquí, un recorrido que se ha hecho respecto de cómo documentar y conservar las colecciones. Si bien originalmente incluso el museo cuando se originó no tuvo la pretensión de reunir objetos culturales, sino que era netamente el mundo natural que se quería reflejar en estas colecciones. De una manera intuitiva, los mismos investigadores fueron recopilando objetos que encontraban en sus mismas exploraciones que les hablaban de las personas de determinados territorios. Es así que se empieza a conformar un grupo de objetos y nacen las colecciones que en 1914 recién da como inicio al área de antropología. Pasó mucho tiempo, digamos, sin que fuera formalmente esto estudiado. Bueno, y en esa época, a principios del siglo XX, las cosas se guardaban, se ponían en las cajas que se encontraban, todo era de una manera muy intuitiva. Y por eso nos encontramos con cosas que a veces dice quién lo usaba o del lugar de donde provenía, y otros que simplemente no tienen datos. Esa es la tragedia máxima, digo yo, acá a los objetos que se puedan estar custodiando, porque si bien uno puede reconocer ciertas iconografías o características que nos hablan de que determinado textil proviene de un territorio determinado, el no contar con datos certeros es una problemática hoy en día, en toda colección. Y bueno, aquí les voy a seguir mostrando porque no les he mostrado nada. Aquí está parte de, como decía, de las colecciones textiles que tenemos en el museo. Y ahí puse el gran letrero de disociado, porque me encontré con un grupo de cajas que justamente tienen unos textiles maravillosos, maravillosos respecto de el tipo de prendas, el tipo de tejido, el tipo de decorados incluso que presentan, pero la mayoría de ellos no tienen contexto, o sea, no se sabe de dónde proviene. En algunos casos más afortunados nos hemos encontrado con alguna pequeña etiqueta que dice, no sé, Perú o dice Tumba 4 y tiene un tipo de etiqueta que yo aspiro que eventualmente podamos encontrar otras similares y podamos hacer algún tipo de asociación para poder llegar al origen de estas prendas o fragmentos. Pero como les decía, es algo muy fortuito, lamentablemente, pero se trata ahora de mantener todo ese tipo de datos que se puedan, de alguna manera, puedan servir para contextualizar. Eh, bueno, esa es parte de las colecciones.
como les decía, tenemos material arqueológico y etnográfico. Y bueno, ustedes saben lo importante que es justamente porque incluso lo etnográfico muchas veces nos hace el nexo de saber cómo se utilizaban ciertas prendas o los fragmentos, poder reconocer justamente parte de qué prendas provenían. Si bien la mayoría de los textiles que se encuentran en Chile son de contextos fúnebres, los arqueológicos, eso también nos habla del carácter simbólico que tienen muchas veces estos objetos. Y bueno, y en el caso del material etnográfico también hay mucho interés, sobre todo en agrupaciones que tratan de mantener justamente las tradiciones constructivas, ya sea respecto de tejidos, respecto del colorido que se utiliza, y muchos símbolos que lamentablemente ellos mismos comentan de que hay muchos que ya se ha perdido exactamente cuál es el significado o que tenían cierto grado de importancia ritual y que hoy en día se usan meramente de forma decorativa. Entonces ahí siempre hay un diálogo que se abre a lo que existe hoy, a lo que antiguamente se utilizaba y esa conversación que hay del museo respecto de las comunidades es algo que enriquece siempre a ambos. Así que es muy bueno generar esas instancias de diálogo. Aquí estoy con unos voluntarios y practicantes que trabajan conmigo. La mayoría son arqueólogos o arqueólogas que están en sus últimos años de formación. También tuve la suerte de trabajar con dos diseñadores que también están terminando. Y bueno, ellos desde su perspectiva han logrado como mejorar muchas de las técnicas de conservación. Ellos han conocido también la importancia que tiene la documentación para que cuando se encuentren justamente en el mundo laboral también ellos aporten dando esa característica a las piezas y no que simplemente los datos se supongan o porque yo me lo sé, esto va a durar por siempre, porque en realidad muchas de las veces se subestima eso y pensamos que porque uno conoce de dónde vienen las cosas, eso se va a transmitir así de simple. Entonces no subestimar la documentación y ponerle etiquetita a todo. Bueno, aquí están preparando un estuche especial que es para conservar textiles arqueológicos. Es algo que ideamos. Y este es el caso que tuvimos recientemente, lo hemos repetido incluso ya al menos hemos tenido dos grandes experiencias con una agrupación mapuche, que ellos son súper organizados, entonces estas tejedoras han venido, han visitado la colección etnográfica, se han maravillado justamente por encontrarse con prendas que están hechas de una manera que ya no es lo que se puede ver. O sea, es muy difícil encontrar, por ejemplo, hilados que estén hechos a mano, que estén hechos con uso. Porque incluso ellas mismas, estas tejedoras, no pueden, por ejemplo, acceder actualmente a ese tipo de hilado por una cuestión de tiempo, dedicación y finalmente de valor, porque ellas viven justamente de vender este tipo de prendas que elaboran. Entonces nos contaban de que ellas se maravillaban de ver estas prendas que justamente tenían hilados a mano, el tipo de iconografía. Ellas se inspiraron y generaron una colección que fue incluso comprada por Fundación de Artesanías Chile y ellos justamente conformaron una colección patrimonial dentro de esta fundación gracias al trabajo que ellas hicieron al inspirarse contemplando estas piezas que están en el museo. Estas piezas fueron adquiridas, muchas de ellas de donación a fines del siglo XIX y la más antigua. Y hay una gran compra también que se hace en la década del 30, cuando el director del momento consideró que era súper importante dejar una muestra justamente de lo que se estaba haciendo por una agrupación, un pueblo vivo, digamos, que estaba manteniendo su tradición textil. Y gracias a eso nosotros tenemos esta colección actualmente. Bueno, esto es más o menos lo que yo les trato de contar en el artículo. Yo sé que son quizás muchas historias y traté de resumirlo lo más que pude y invitarla justamente a
pueden conectarse conmigo, contactarse. Les dejo mi correo en caso también de que les surja alguna idea a propósito de eso, porque el museo en general yo encuentro que la utilidad justamente de conservar las colecciones, porque si bien tenemos una exhibición permanente, este otro objetivo va como a la gente especializada, porque una tejedora es distinta a la mirada que va a tener a un espectador común, digamos. Bien. Entonces es interesante hacer ese nexo. Genial, Yasna. Entre, Podemos poner en el chat las redes a medida que van pasando. Pueden dejarnos sus redes en el chat para que el público, si quiere contactar, o el mismo grupo de investigadores, ya tengan a mano la información de cada uno. Muchas Ujú. gracias. Gracias a usted. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con Delia Echeverry, que nos va a contar sobre el bordado en la América colonial, recorriendo el camino de la investigación sobre el patrimonio de la colección del traje argentino del Museo Histórico Nacional de Argentina. Bueno, Delia, te gracias. escuchamos. Gracias, Jimena. A ver, voy a compartir. A ver si estamos bien ahí. Sí, Bien. ahí ya se ve, perfecto. Bueno, mi trabajo fue, digamos, yo soy investigadora del museo, del ex Museo del Traje, me cuesta decirlo, porque cambió de nombre, ahora ya es una colección y pasa al Museo Histórico. Y fue una investigación que yo hice allá por el 2010, que se inició por el 2010, ¿no? Em, el caso fue que cuando yo investigaba este mantón de Manila de mediados del siglo XIX, digamos que estaba en el museo, al documentarlo, lo asocié inmediatamente, lógicamente, con España, con Sevilla, con las manolas de Madrid, bueno, en fin, con los trajes regionales, siempre referido a España. Me encontré en ese momento con bibliografía que me hablaba de, cómo en el periodo colonial había habido todo un comercio con América vía Oriente, digamos, Manila, que hacía toda una ruta comercial que iba, digamos, de Veracruz a Manila, allá en Filipinas, volvía y de allí a Sevilla, ¿no? Pasaba a Acapulco y a Sevilla. Y cómo todo este comercio durante 250 años, que es como parte de una historia muy poco hablada, muy poco conocida, como que si fuera una segunda ruta de la seda, porque para ese entonces la ruta de la seda común que venía por así ya por Oriente, por el cercano Oriente, había sido interrumpida por el Imperio Turco y demás, entonces se tuvo que buscar una nueva forma de conexión. Y surge esta posibilidad de unir, digamos, vía Pacífico por América, de alguna manera, las mercancías chinas, indias y bueno, eh, fantásticas que venían de toda esta zona que antes habían hecho todo el camino por las estepas de Asia, ¿no? El tema fue que entre la bibliografía que yo hace tantos años había empezado a, a pispear, a ver, digamos, siempre yo relacionaba los bordados americanos y mi cuestionamiento tenía que ver con que en Europa, en esa época, cuando llega, digamos, América, eh, los españoles, no se usaban ese tipo de bordados. No, digamos, el tipo de bordados que se usaban eran muy distintos. Si bien en los primeros años de la conquista, digamos, los primeros años de conquista se habían, digamos, había habido toda una fusión entre distintas culturas,
sobre todo a la americana y la española, ahora de alguna manera se unía un tercer componente que él era el oriental, porque era mucha la mercancía que llegaba por medio de estos galeones, y esa mercancía circulaba por toda América, inclusive hasta Buenos Aires, ¿no? Hay muchos investigadores que se han dedicado, por ejemplo, Bonolian, a hacer todo este camino y contando qué se trasladaba, qué se compraba y demás. Bueno, digamos que por tal motivo yo empecé a asociar que este tipo de bordado, que no era el acostumbrado en España ni en Europa, y que además por el colorido que traían estos trabajos de bordado, no eran acordes a a la corte de ese momento, en España, los austrias, digamos, eran mucho más austeros, digamos, como que tenía que haber esta influencia de este bordado cantonés, que es el bordado más típico de China, digamos, ¿no? Que tiene características, bueno, como sabemos, digamos, esta herencia, digamos, de todo lo que sea seda, estas transmisiones de conocimientos, eh, digamos, siglos y siglos, ¿no? 3000 años de conocimientos con respecto de la seda, ¿no? Antes de Cristo, y bueno, así es que podemos imaginar el tema de este tipo de bordado, digamos, era más que conocido, y digamos, China siempre tuvo una manera de trabajar en cadena, es decir, que siempre pudo abastecer a distintos tipos del mercado por una concepción que ellos tenían sobre el trabajo. Digamos que unos hacían un tipo, una especialidad, otros hacían otra, ¿no? Bueno, el tipo de puntada que usa el mantón de Manila, eh, que son, digamos, de Manila nada, digamos, más que el puerto de Manila, porque en realidad son, como digo, totalmente chinos, de China. Tiene que ver con rellenar espacios dentro de una tela con puntadas, el punto de satén, que son puntadas que se hacen paralelas, nunca se enciman una sobre otra, digamos, y que crean espacios, por ejemplo, digamos, crean efectos tridimensionales, efectos de satinado, degradé, sombreados, juegos de luces y sombras, según la inclinación y el sentido de la puntada, ¿no? Bueno, es por demás interesante, digamos, como técnica en sí. Pero bueno, esta técnica, evidentemente, que llegaba a América, ¿no? Cargada con distintos simbolismos típicos de la cultura, bueno, de China. Al llegar a América, todos estos simbolismos de alguna mente fueron cambiando, y a su vez se fueron adaptando a la nueva cultura americana, ¿no? Entonces, por ejemplo, motivos que podríamos decir murciélago, digamos, acá en América no estaba bien visto el murciélago, entonces en China se adaptaron los motivos a lo que era el gusto americano. Y el gusto americano eran los pájaros, mariposas, flores. Y eso fue lo que ellos fueron enviando constantemente por medio de los galeones, que debido a que la bodega, la mayor carga que venía era de seda. Eso está totalmente, digamos, atestiguado por documentos, ¿no? Y lo que no estaba atestiguado, porque mucho venía de forma de contrabando también, ¿no?
Es decir, que los motivos chinos se fueron americanizando y las técnicas que eran muy delicadas, que venían en esos paños de bordado, a su vez se fueron convirtiendo en puntadas más grandes, hilos más gruesos y colores más vivos. Y esto tiene que ver, bueno, nada, con el gusto americano. Pero en el medio de toda esta situación, yo, digamos, estaba viendo que todo proceso para que haya una adaptación verdadera, tiene que haber habido una carga anímica local que permita que esa adaptación pueda ser posible. Entonces, pensando ubicando la situación en el periodo colonial, em, es como que me acerqué a lo que era el pensamiento del momento, ¿no? Del pensamiento eh, de los criollos, de los indígenas, de los conquistadores, de las nuevas, inclusive de esa aristocracia eh, terrateniente y digamos, que había en el momento, deseosa por tener esos artículos que venían de Oriente, ¿no? Entonces, bueno, digamos, una de mis líneas de pensamiento fue, ¿por qué ese bordado chino podía causar un impacto tan importante en la población americana? ¿Por qué? Y yo, una de las conclusiones que saqué fue que el arte plumario tenía mucho que ver con lo que esos paños traían en la exposición, digamos, sí, en el bordado. Esos colores brillantes, tornasolados de la seda, eh, seguramente provocarían cierto gusto por este significado que para ellos, para los habitantes americanos, era tan importante como la pluma, que tenían significados no solamente, digamos, de diferenciación social de quien la portaba, sino que además tenía motivos rituales. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, son varios por ahí los factores que llevaron a adaptar ese tipo de bordado en América, pero yo, bueno, voy a elegir algunos que para mí son los más importantes. Por un lado, el tema de la pluma, por otro lado, el tema de las flores como función simbólica del barroco de querer evangelizar, ¿no? Y cómo las vírgenes se pintan llenas de flores al estilo de la peonía, que era la flor que traían los mantones de Manila, o bueno, las piezas que venían de Manila bordadas. La peonía no es una rosa, es una herbácea. En China significa, tiene el significado de la emperatriz, de la sabiduría, de la abundancia. Entonces, bueno, este tipo de flores venían, digamos, con distintas formas, más cerradas, más abiertas. Por ejemplo, en este caso lo que te estoy mostrando aquí es un bordado de la indumentaria de la China poblana, hecho en México. Bueno, y que imita este tipo de, digamos, de bordado llegado de China, ¿no? También hecho en seda. Y la rosa, que para motivos de la evangelización tenía que ver con la Virgen María, tenía que ver con la muerte de Cristo,
con la virginidad también. Entonces, bueno, de alguna manera era como una acción, digamos, pedagógica, ¿no? Y debido a eso, muchos, digamos, en toda América, vamos a ver en las distintas regiones eh, cómo las mujeres representan las flores, que además para las propias culturas de México y también los incas en los Andes, la flor tenía que ver con la Pachamama, tenía que ver con la fertilidad, y se la venera en distintos ritos, y siempre tiene que ver con esta cosa de la cosecha, em, como parte de los pedidos de la Pachamama. Y si uno viaja al norte, por ejemplo, acá del país, las casas todas están cubiertas de flores, ¿no? Em, bueno, en los distintos partes de los distintos virreinatos, digamos, Perdón, Delia, te vamos a tener que pedir que vayas concluyendo para no pasarnos de tiempo. sí, sí, perdón. Bueno, también era una situación económica que las mujeres bordaran estos paños eh, como forma también de, bueno, de solventar la economía del lugar, digamos, y posiblemente esto haya quedado eh, en cada una de las comunidades americanas con características muy distintivas, ¿no? Pero siempre con el mismo tipo de puntada. Bueno, bueno, disculpen. Sí. No, no, la verdad que es apasionante, pero tenemos que ser rigurosos No, porque no, tenemos que no, entregar no, después. está bien, disculpa. No, no, súper interesante, la verdad que impresionante. Y bueno, son horas de conversación que hemos tenido sobre esto, pero igual siempre sigue siendo súper Sí, ay, atractivo el quiero tema. dejar de compartir, ahí está. Muy bien. Bueno, Delia, muchísimas gracias por tu No, por aporte. favor, gracias a ustedes. Vamos a pasar ahora a Jessica Ramírez Rivera, que va a hablar sobre la importancia del bordado feminista contemporáneo en los museos para la salvaguarda del patrimonio. Seguimos con el tema ahí en el... Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde la Ciudad de México. Ahí te escuchamos perfectamente. Súper, va mi presentación. Listo. Pues muchas gracias. Agradezco infinitamente a Julio González por haberme invitado en esta pequeña aventura y sobre todo también a Ximena por todos los esfuerzos, a la Universidad de Palermo por tener esta plataforma para también darnos la oportunidad de mostrar nuestras investigaciones y nuestros intereses en torno al patrimonio y, en este caso, el bordado feminista. Yo sí voy a tratar de ser muy, muy breve, brevísima, muy breve, porque quisiera que también pues leyeran mi artículo, quisiera generar un poco de interés sobre estos temas y pues que me den su opinión después en algún momento que sea posible. Entonces voy a delinear solamente estas tres ideas que a lo largo del artículo trato de problematizar, un poco cómo se aborda el patrimonio dentro de los museos, es decir, cómo podemos no solamente clasificar el patrimonio tangible e intangible como parte de un sistema de eh, pues conservación, preservación de tradiciones, sino más bien algo que se está transformando cotidianamente, que se va adaptando a las problemáticas sociales y también cómo desde el arte puede haber una herramienta de mediación y conciliación, que son lo que realizan los museos en general, para ser parte de una metodología en la participación de los públicos para el ejercicio de sus derechos humanos culturales, un ejercicio ciudadano. Y en ese sentido, cómo es que los públicos son protagonistas de estos procesos, de esta parte del patrimonio, como el público que nos visita y el público que se hace parte del museo es fundamental para la transformación de estas ideas. Y en este sentido, todo lo enmarco alrededor del trabajo del bordado, sobre todo desde un ámbito de reivindicación artística para las mujeres y las disidencias. Y bueno, ahí ya me adelanté mucho.
Espérenme, aquí está. Entonces, como les comentaba, el bordado a través del bordado busco enmarcar cómo podemos abordar este tema, que en realidad, pues bueno, es visto como una herramienta tradicionalmente decorativa en las artes textiles, pero que también es una poderosa arma para la comunicación a través de símbolos, de mensajes concretos. Y también cómo su plasticidad y la propia técnica por los materiales es utilizada desde muchas comunidades justo en marco de una metodología de preservación de historias. Y también justamente utilizando el bordado, cómo podemos activar procesos de sanación, también como forma ritualística, como una forma de meditación incluso, y estas narrativas de visualización de las historias que les comentaba, como las arpilleras chilenas o de otros ámbitos de narrativas que a lo largo del tiempo, pues, de alguna manera se buscan preservar y que en realidad pues son historias de reivindicación de derechos. En este sentido, a ver, ahí está. Hago estas tres aproximaciones de análisis durante el artículo de tres formas, ¿no? El bordado de uso doméstico, como el bordado ha sido a lo largo de la historia parte de una forma de como les comentaba, de decoración textil, de muchos soportes, pero también de simbologías cotidianas, de técnicas que se han pasado de generación en generación y forman parte de una cosmogonía de comunidades. El bordado de distinción, que también conocemos mucho, como es diferenciación por materiales o por técnicas, que es muy diferente tener una prenda bordada y de las cuáles son estas simbologías de poder, que eso no lo abordo mucho. Y finalmente el bordado artístico, que también, pues, de alguna forma retoma uno y otro aproximación, pero que en realidad pues busca este ámbito de reivindicación a través de los procesos cotidianos, de lo que significan estos usos domésticos, pero que también provoca y busca esta reivindicación artística de la técnica y de los materiales, pero también desde un ámbito de sanación. Em, a ver. Y en este sentido artístico, lo que yo busco es justo darle nombre y posicionamiento del bordado como un arte a través no solamente de, el uso de ciertas técnicas plásticas, sino también, como les comentaba, de una forma de comunicación, de narrativas e históricas dentro de los procesos de cuidado, como justamente las artistas feministas en gran medida han logrado hacer en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pieza de Judy Chicago, que es fundamental para el arte feminista de esta época. Se llama Dinner Table y en ella busca hacer esta reivindicación tipo mesa redonda, que como sabemos la mesa de los caballeros solamente había hombres, pero en ella es reivindicación de mujeres a lo largo de la historia y cada uno de los espacios de, que están ahí son representaciones de mujeres que han sido clave. Y justamente ella utiliza muchas técnicas, entre ellas el bordado, como para poner de manifiesto el nombre de la persona, ¿no? De la mujer que es en este sentido. Y bueno, como esto es abordado dentro de los museos, en realidad ha sido una parte fundamental para crear espacios de cuidado. En la Ciudad de México se utilizaron mucho para salir de la pandemia, es decir, ayudó muchísimo en este proceso de regreso de los públicos a los museos, sobre todo de mujeres, infancias y otras disidencias. Eh, Había sido en un principio, en 2021, complicado que las personas empezaran a regresar, entonces en el 2022 empezaron a hacer este tipo de metodologías de círculos de bordado. Y esto ayudó a que muchas personas, por la curiosidad de aprender técnicas de bordado o de saber de qué iban diferentes dinámicas, regresaban a los museos. Entonces ocupó muchísimo
en los museos de la Ciudad de México y justo también lo que sucedió fue que muchas activistas buscamos que estos espacios que se estaban reintegrando los públicos a los museos pues fueran ocupados por mujeres y a través de metodologías o de conversar sobre nuestra cotidianidad y tratar de hacerlo desde una perspectiva de género, o sea, es decir, aprovechar ese momento para empezar a generar esas nuevas dinámicas desde los feminismos. Entonces eso también ayudó a que hubiera muchos vínculos entre mujeres, en que se conciliaran espacios, en que hubiera un momento de complicidad dentro del museo y el bordado fue como ese aglutinador de ese momento. Am, como les comentaba, estos círculos de bordado fueron como una dinámica que ayudó muchísimo. En este momento ya no están tan activos como antes, pero fue como un ámbito detonador para que surgieran nuevas comunidades de mujeres que ahora se reúnen ellas y que toman no nada más los museos, sino otros espacios también para su ejercicio artístico en el bordado. Si bien algunas pues siguen de alguna forma en el activismo feminista, pues a otras pues ya tienen como este espacio contenedor. Y como les comentaba, bueno, el bordado fue muy importante porque empezaron a hacer estos procesos de un aprender colectivo, es decir, unas enseñaban a otras, se sostenían unas a otras y mientras bordas lo que sucede muchas veces es que hay una escucha activa en este ámbito de meditación, de ritual, también hay una escucha activa en el que empiezan a compartir sus historias, en el que empiezan a reflejarlas en el soporte artístico y también hay una apreciación y un cuidado de estas técnicas, es decir, también empiezan a apreciar cómo son los procesos artísticos dentro de un museo. Y por eso se crea esto lo que les venía comentando desde un principio, cómo hay una reapropiación del patrimonio y una mirada diferente a qué significa la palabra, sobre todo también en el sentido de cómo ellas ya empiezan a cuestionar lo que ven en los museos, empiezan a cuestionar la forma de participación diferenciada del género y sobre todo que también los museos son parte de su sistema de derechos humanos culturales. Entonces también a partir de este sistema de cuidado que empieza a crear con estos círculos, también hay una participación ciudadana dentro de los espacios. Y bueno, así para que sea muy rápido, en realidad pues es esto. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Estos son mi contacto y pues estoy atenta a sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Muy interesante la perspectiva y el aporte de tu artículo. Y bueno, nos encanta también tener esta pluralidad de voces y de geografías. Así que ahora nos volvemos a la zona andina para escuchar a María Lucía Muñoz Montañe sobre los tintes naturales como herencia cultural en el Perú. Hola Jimena, muchas gracias, gracias a todos. Ahí no Ahí sé lo si vemos, me pueden ver. perfecto. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tintes naturales como herencia cultural. El artículo parte de la investigación para la tesis que estoy haciendo y me di con que no había mucha información escrita acerca de los tintes naturales en el Perú. Entonces parte también en base a lo que va el cuaderno de la documentación. Ese es un primer inicio a documentación sobre este tema. Y partí el artículo contando, haciendo una narración sobre los tintes naturales en el Perú, que el primer textil hallado en el mundo con índigo fue en el Perú, una planta que ahora está extinta acá, en este territorio, pero son cosas que fui descubriendo en conversaciones con artesanos, con personas locales que me contaban que ya no encontraban esos materiales. De hecho, se creía que no había habido índigo en el Perú. Entonces, la falta de documentación también ha hecho que vayamos perdiendo nuestra herencia cultural. Aproximadamente 2 millones de personas, sobre todo en el área rural, trabajan en artesanía en el país
y tienen poco conocimiento o incluso han ido perdiendo sus propias técnicas ancestrales. Entonces, un poco es buscar recuperar estas técnicas, buscar recuperar el patrimonio cultural que tenemos y ponerlo en valor. Este, el color y los textiles han sido de las mayores fuentes de documentación, de ingresos para las culturas precolombinas. Se empezó antes que la orfebrería, que la cerámica, el trabajo textil, y de hecho era representado en cerámica, en orfebrería, vale la redundancia, pero todo lo textil, se han encontrado piezas en metales, en plata, que representan las mallas de pesca, las redes de pesca. Y acá tenemos una imagen de los paracas, una representación paracas de cómo las mujeres elaboraban los textiles. Entonces, vemos que ha sido algo muy importante que no se ha documentado como debería de haber sido, ¿no? Entonces, la importancia del color tampoco se ha documentado. Hay más información sobre el tejido que sobre el color, siendo el color algo sumamente importante, porque como ahora los colores representan algo, al igual eran para estas culturas precolombinas. Entonces, el azul, por ejemplo, representaba el cielo, pero también la conexión con lo divino. El rojo es un color que representaba la guerra, la lucha, la vida, pero también era este, relacionado con el dios Sol, con el Inti, al igual que el amarillo, pero el amarillo y el verde también representan la naturaleza, la abundancia. El amarillo es la fuente de sol y del maíz. Entonces son colores que están muy presentes en las culturas, pero no se tiene esta información, no se habla de ello. Y esto se perdió principalmente con la llegada de los españoles al territorio peruano o latinoamericano, perdón, y de ahí con la revolución industrial, cuando se empezaron a utilizar tintes artificiales y se cambió el uso del tinte natural por uno artificial, el cual ya no tenía una representación simbólica, sino ah, con lo que tenían, con lo que encontraban, con las lanas o los tintes que encontraban, utilizaban para poder hacer los teñidos. Y esto también ayudó de cierta forma a los artesanos que ya no se dedicaban solamente a la artesanía, sino que también al campo, a la casa, los niños empezaron a ir a las escuelas, entonces distribuían sus tiempos y sus tareas con otras cosas. Entonces fueron perdiendo estos conocimientos, pero ganando otras cosas, ¿no? Y los colores, como les decía, han significado distintas cosas para las culturas precolombinas. Han tenido significados eh, espirituales, ancestrales. Hay la comunidad de los Aymara, que el color no simbolizaba algo en sí, sino era la conexión de dos colores lo que representaban. Distintas cosas. Entonces, acá por eso también está esta imagen, es de un textil aymara, en el cual la combinación del rojo y el verde simbolizan la unión de como lo bueno y lo malo, y también tenían la falta de color, que es de las lanas o de los textiles ya con un color, es decir, el negro, el crudo, el blanco. Eso era la ausencia del color y los artesanos lo que hacían era añadir otros colores. Este, y eso era considerado como un tinte artificial en la época incaica. El añadir el color era algo artificial porque no era el color con el que venía esa fibra, ¿no?
Entonces, no era solo decorativo, sino que representaban, hay una narración sobre un mito inca en el cual los quipus que no llevaban color era porque era época en la que habían estado en guerra o representaban a las comunidades que no pertenecían a los incas, mientras que el color representaba al inca, el poder. Y siguiendo con esto, lo que les comentaba de la documentación, la recuperación de estas técnicas, estas son fotos que yo misma he tomado durante las investigaciones que estoy haciendo, porque no hay información ni visual ni escrita acerca de esto. En los años 80, más o menos, empiezan algunos grupos de artesanos con antropólogos y arqueólogos extranjeros a investigar sobre las técnicas que se han estado perdiendo. Hay dos grupos de artesanas con los que he estado trabajando, que son la familia Quispe de Parobamba, quienes han ido recuperando sus técnicas ancestrales. La cabeza de la familia, la señora Martina Quispe, con la ayuda de la antropóloga Gail Silverman, empezaron a recuperar varias de las técnicas de teñido, de tejido, y gracias a eso ahora los hijos son quienes han aprendido y buscan también documentar estas técnicas. El espacio en el que ellos viven se pueden encontrar hasta 8 o 10 tipos de tintes naturales diferentes. Entonces buscan ellos, con todos estos saberes ancestrales y con los productos que hacen, no solo documentarlo, pero también darle un giro a lo ancestral, llevarlo a algo más moderno, poder que llegue a un público más grande. Entonces hemos estado conversando, viendo qué cosas se pueden hacer para poder hacer eso. El otro grupo de artesanos es un grupo de Chinchero, en Cusco también, y han creado el centro textil, tradicional textil, y empezó esta señora, la artesana Cayañaupa, quien a su vez con una familia de antropólogos extranjeros empezaron a recuperar todas las técnicas, crearon y fundaron este centro textil y han capacitado aproximadamente a más de 500 artesanos en la región para recuperar técnicas ancestrales, para que ellos también sepan de dónde vienen las plantas, de qué tintes utilizar, qué colores dan. Acá en las imágenes lo que vemos es el colle, que es una flor que solo crece en el Ande, a 4.000 metros más o menos, y da un color amarillo, naranja. Pero para recolectar esa flor hay que caminar 2 a 3 horas. Es todo un proceso el que lleva, y esto no está registrado, no está documentado, como les venía diciendo, ¿no? Entonces, con el artículo lo que busco es recuperar esa información, ponerla en valor y buscar qué se puede hacer a futuro con diseñadores, con investigadores, antropólogos, que esa información no solo quede para los investigadores, sino también para los artesanos, que puedan tenerlo documentado, que puedan tener imágenes o de cómo replicar estas técnicas, porque sigue siendo una información que va de boca a boca, de madre a hijos, y con el tiempo eventualmente eso se está dejando de hacer. Entonces, sobre eso es el artículo, los invito a que lo puedan leer. Hay bastante más de historia de lo que les he podido contar ahora, pero ahí está para que lo puedan ver. Muchas gracias, Lucía, súper interesante. Y es cierto, la memoria colectiva, la transmisión oral son súper valiosas, pero si no hacemos un trabajo hoy en día de poder registrar todo eso, corre riesgo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar paso a Melina Rapimán,
que nos va a contar acerca de la circulación de imágenes de moda y figurines ilustrados entre París y Santiago de Chile a mediados del siglo XIX. Te escuchamos, Melina. Ahora sí es que está Sí, estás silenciada. muteada. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí estoy. Se ve en la pantalla, ¿no? Bueno, primero que nada contarles, voy a intentar no tomarme tanto tiempo, solamente para que queden con una curiosidad de leer este artículo, que trata de cómo circulan las imágenes de moda a finales entre mediados y finales del siglo XIX, basado un poco en una investigación que hizo Baldassarre desde un artículo que ella escribió sobre las revistas de moda entre París y Buenos Aires. Entonces esa conexión como que me abrió un camino para preguntarme, ¿y qué pasa con Santiago? ¿Cómo es la circulación de estas imágenes? ¿Cómo llegan a Santiago de Chile? Y si efectivamente llegan las mismas revistas, la misma prensa, eh, o hay otras que podrían estar circulando. Entonces, frente a esa pregunta, se apareció este artículo. Bueno, me presento para que ustedes sepan de dónde vengo también, cuál es mi curiosidad. Soy Melina Rapimán, soy primero que nada, o primero que todo, diseñadora de vestuario. Estudié diseño de vestuario para hacer ilustración de moda. Así es que es algo que me obsesiona desde que soy muy pequeña. Estoy solamente mirando imágenes de moda, me gustan mucho. Luego me licencié en artes, soy diplomada y magíster en historia del arte, siempre buscando el tema de las ilustraciones y cómo de las representaciones gráficas del cuerpo vestido, que también tienen que ver con publicidad, tienen que ver también con la historieta, con las representaciones que se hacen acerca de los cuerpos y con fotografía de moda también últimamente. Eso para comentarles. Quería mostrarles también esta imagen que está acá para comentarles la pregunta que viene, que les hago, pero que les dejo abierta, para preguntarnos qué es la ilustración de moda, que es algo que está como muy infravalorado, nadie lo ve, nadie sabe lo que es, pero está ahí presente todavía incluso en la forma en que vemos el mundo actual, en cómo se representa el cuerpo sobre una prenda. Y entonces quería mostrarles esta imagen, ¿cierto? Que es desde el análisis que estoy haciendo, que es un análisis muy bartesiano, ¿cierto? Tomando de Roland Barthes esta idea desde el sistema de la moda, en que en esta imagen hay tres tipos de vestidos. Eso diría Roland Barthes. Tres vestidos. Uno es el que estamos viendo, el que está representado, ¿cierto? En esta imagen miren que no solamente es el vestido en sí, sino que hay una acción. Es lo que se llama un fashion plate, o sea, pones varias cositas en un lugar, pero que también no es una imagen que sea estos figurinos no tienen movimiento, no tienen, no están interactuando entre ellos. De hecho, hay uno mirando por un lado al otro. Ella se está mirando en un espejo. O sea, también hay una ambientación. Y todo eso tiene que ver con un tema de que ahora llamaríamos en la publicidad, ¿no? Como un sistema de signos, pero estamos hablando aquí de mediados del siglo XIX. Tenemos entonces, según Roland Barthes, este primer vestido, otro que él lo analizó en 1967 a través de las revistas de moda, pero que estamos hablando de antes, es esta leyenda que está abajo, que nos cuenta de qué trata el vestido. Nos habla del vestido en palabras. Quizás nos dice que es elegante, quizás nos dice
de qué está hecha la tela, ya nos describe esa imagen que estamos viendo, nos describe el vestido, para qué se usa. Entonces ahí ya tenemos dos vestidos y el otro vestido para Roland Barthes vendría siendo el vestido real, el que no estamos viendo, el que nos estamos imaginando cómo sería. Esa relación, en este caso, y yo le agregaría en mi nueva investigación que estoy haciendo sobre revistas de moda, un cuarto elemento, eso no lo van a encontrar en el artículo, tienen que leer el artículo que viene después, un cuarto elemento que vendría siendo el molde que también viene en estas revistas de moda. ¿Ya? Entonces, tendríamos en ese caso 4 vestidos que se están proyectando en una sola imagen. Es por eso la importancia de la ilustración de moda. Entonces vengo aquí en la evangelización, ¿cierto? De este tipo de mirada o mirar de nuevo la moda. Estas imágenes que estamos viendo están en el Museo Histórico Nacional de Santiago de Chile, vienen o vinieron en algún momento directamente de París, donde había una especie de fábrica, ¿cierto?, de figurines ilustrados y que venían de habían como unas agencias, como si ahora fueran unas agencias de fotografía o bancos de imágenes. En ese tiempo ya existía esa información donde, queriéndolo o no, la información o la manera de vestir europea, que primero fue París, después Madrid, después Nueva York, eh, se asume aquí en el sur del mundo. Pero con o sea, nosotros mm, a mediados de 1800 saliendo a una nueva forma de ver el mundo, saliendo o apareciendo una nueva república, tanto en Sudamérica, ¿cierto? Liberándonos de algunas cosas y las materialidades entonces no van a ser las mismas que uno podría encontrar al ver este vestido. Y entonces eso es lo entretenido, cómo se va adaptando la información gráfica, esta información que estamos viendo a través de la ilustración de moda, a nuestras realidades que son totalmente distintas, que son eh, manufacturas limitadas, que no hay un conocimiento tan técnico sobre las mismas técnicas, perdón, de confección o de construcción tridimensional. A mí me llama mucho la atención eso, de cómo desde esta bidimensionalidad se puede trabajar la tridimensionalidad a través solamente de la imagen, o sea, las personas, ya sean sastres o modistas a finales del siglo XIX, que veían estas imágenes, eran capaces de reproducir con materiales, ya sea locales o traídos desde Europa, podían podían construir un vestuario, un vestible parecido o igual al que estamos viendo en las imágenes que viene ya con otra tecnología, donde se maneja otra tecnología. Yo encuentro que eso es fascinante. Estas imágenes las tengo porque, bueno, están en el museo porque había gente además que las coleccionaba. Eran unas láminas o unas a las que se les llama figurines iluminados porque son grabados, pero que están pintados a mano encima y por eso tienen color. Eso también, en relación a la técnica de la ilustración, es muy interesante. ¿Dónde venían estas imágenes? ¿De dónde provenían? De dos principales fuentes aquí en Chile. Una es esta, que es la moda del Correo de Ultramar, que es una revista francesa de París, pero para que veamos lo importante de la audiencia
o las lectoras o los lectores hispanoparlantes que se imprime o se hace en español, a pesar de que está en Francia. Era tal las ganas que se tiene en América de ser como Europa, que se hace este número en español. Eso también es bastante interesante. Asimismo, la moda del correo de ultramar también llega a Buenos Aires, llega a Chile, llega a otros lugares de Latinoamérica y se convierte en un lugar importante para... Ah, no tengo acá, perdón. Les quería mostrar esta imagen que es de una revista que se publica acá en Chile con editores chilenos desde Valparaíso, que se llama La Mariposa, que es una especie de querer hacer, publicar en Chile desde Valparaíso, que es un puerto importante en Chile, publicar, hacer una propia publicación de moda con imágenes que provienen de París, de todas maneras. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Va a ser el núcleo, el centro para la circulación de imágenes desde ese lugar. Entonces hay comentarios, no sé, locales en esta revista, a diferencia de la otra, de El Correo de Ultramar, que hay, donde hay comentarios de fiestas locales, de cómo va vestida la señora, ¿no? Eso me parece también muy interesante. Y estas son las imágenes que vienen en esa revista La Mariposa, o sea, es un diario, al igual que El Correo de Ultramar, que viene con estas litografías que están con estos figurines iluminados, que vienen en blanco y negro, pero que se pintan a mano, y esa es como la gran tecnología que está en ese tiempo. Eso es más o menos lo que cuento, no quiero excederme con el tiempo. Espero que se motiven a leer esto y contarles que estoy haciendo un repositorio de ilustración de moda del siglo XX publicada en Chile, que se llama La Silueta Ilustrada en Instagram, para que me sigan ahí. Les escribo en el chat para que para que sigan el proyecto, que es un proyecto bastante interesante donde se pueden sacar muchísimos análisis también de lo que está pasando ahora. O sea, ver esto es también ver por qué hacemos lo que hacemos ahora. Y eso es lo interesante de este número de patrimonio y museos. Gracias. Muchísimas gracias, Melina. Súper interesante cómo continúa el proyecto y esperamos ver y poder ser parte también de las próximas investigaciones que estás sacando a partir de esto. Ujú. Bueno, y ahora desde el Pacífico nos vamos al otro lado del Atlántico, a Granada, con Beatriz Rodríguez Pérez y Ana García López, que nos van a hablar sobre la artesanía cerámica granadina, moda y ecodiseño, revitalizaciones del sector artesanal a través del diseño sostenible. Buenas tardes, voy a compartir pantalla. Bueno, Beatriz, genial. Ahí ya se está viendo. ¿Se está viendo, no? Sí. Todavía no cargo la imagen, pero ya está compartiendo. Ahí sí, ¿verdad? Perfecto. Buenas tardes. Pues hoy les presento junto con Ana García López nuestro trabajo de investigación titulado Artesanía cerámica granadina, moda y ecodiseño. El objetivo de esta investigación es analizar cómo la cerámica granadina tradicional, situada en España, también conocida como cerámica de faja lauza, es una fuente de inspiración para otros campos creativos y en especial el campo de la moda. Además, exploramos cómo la práctica del ecodiseño
está permitiendo que el patrimonio artesanal no solo se conserve, sino que se proyecte hacia el futuro desde una perspectiva contemporánea. La cerámica fajalauza cuenta con más de 5 siglos de historia. Comienza a producirse en Granada a partir tras la conquista de los Reyes Católicos del Reino Nazarí. Y se caracteriza principalmente por una estética única, donde los fondos tienen un vidriado blanco y la decoración está pintada principalmente en azul cobalto y en verde cobre. Los motivos decorativos de esta cerámica tienen una ascendencia nazarí, pero con influencia cristiana. Por ello, los motivos suelen ser en su mayoría vegetales y zoomorfos. La cerámica granadina es una seña de identidad del territorio. Históricamente, estos talleres se situaban en la zona del Albaicín, junto con la puerta de Fajalauza. De ahí viene su nombre. Y esta cerámica ha sido un símbolo de tradición artesanal de la ciudad. Sin embargo, como ha ocurrido en muchos casos con la artesanía, la gran afluencia de turismo en la ciudad ha producido una banalización de esta artesanía, y lo que la ha convertido en un objeto de souvenir, perdiendo todo el valor simbólico al producirse en países asiáticos y de forma masiva. La hipótesis que nosotros planteamos en esta investigación es que este tipo de cerámica sigue muy vigente en el presente y tiene un gran potencial como recurso creativo si se traslada a otras disciplinas desde una visión sostenible a través del diseño, para que éste pueda revitalizar el sector artesanal. Para abordar este análisis nos apoyamos básicamente en 3 conceptos. En primer lugar, el ecodiseño. El ecodiseño es un proceso donde se integran criterios basados en la sostenibilidad desde el inicio del proceso. Esto hace que pueda haber una reducción de impacto pues desde un 80% desde la fase inicial. Otro concepto clave es la slow fashion, promovida e impulsada por Kay Fletcher, que apuesta por la durabilidad de los productos en el tiempo, el consumo de materias primas de proximidad para la elaboración, la producción local y un respeto por el entorno. Y finalmente, el concepto que se introduce es la transmaterialización. La idea de trasladar la estética de una disciplina hacia otra. En este caso, la cerámica granadina hacia disciplinas como la moda, la joyería, la decoración de hogar, los otros campos artísticos como son la pintura, la ilustración, etc. Estas 3 nociones nos permiten entender cómo el diseño contemporáneo puede reinterpretar el patrimonio cultural y revalorizándolo sin llegar a desvirtuarlo. Para ilustrar esta propuesta, hemos analizado una serie de casos de estudio. En primer lugar, quería presentarle, aunque no está ligado a la cerámica granadina, pero sí está ligado al patrimonio cultural de la ciudad de Granada, concretamente de la taracea, que es una artesanía que lo que hace es construir a partir de pequeñas teselas de madera y decora diferentes artesanías, como puede ser madera, mesa o un joyero, etc. Pilar Dalbar, que es una diseñadora de moda granadina, se inspira en esta artesanía para hacer la colección Taracea Winter. Me gusta destacar este caso porque esta diseñadora hace un proceso de co-creación colaborando con artistas locales y bordadoras locales. Así que pone en valor el proceso artesanal
de la ciudad de Granada. En segundo lugar, destacar la figura del diseñador de moda flamenca Antonio Gutiérrez, que se inspira principalmente en la cerámica de Fajalauza, en la colección de moda flamenca Souvenir. Y aquí también hay un proceso de co-creación junto con el ilustrador Carlos Buendía. Por otra parte, destacar la figura de Noelia Pérez con su marca Art by Noelia, que se dedica a crear joyas inspiradas en la cerámica de Fajalauza. Y por último, en el plano artístico encontramos diseñadores y pintores como Manolo Mesa, Marta La Peña, los Leones de Granada, Asís Percales o el Taller Aria, siendo la cerámica granadina no solo una fuente de inspiración, sino que mantiene viva esa tradición granadina. A modo de conclusión, me gustaría destacar con este estudio hemos confirmado la sinergia que se ha creado entre diseño y artesanía, poniendo en valor la cerámica granadina y resignificando la tradición sin llegar a desvirtuarla. La cerámica granadina o de Fajalauza puede ser una fuente de inspiración para los diseñadores que pretenden revitalizar el sector artesanal que, como bien sabemos, ha sido muy devaluado en estos años e incluso tras la crisis del COVID ha perdido muchísimo valor. Por otra parte, el ecodiseño y la low fashion ayuda a impulsar esa revitalización artesanal, ya que buscamos productos de kilómetro cero, producidos en el ámbito local y promoviendo la ética sostenible. En definitiva, diseñar con el patrimonio es proyectar desde el pasado hacia el futuro. Y muchas gracias por su atención. He intentado ser lo más breve posible para que les quede el interés de leer el artículo y quedamos, por tanto, a disposición de sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Yo voy a agregar algo nada más porque sé que hay también de tu parte una investigación en la documentación de la cerámica Fajalauza que tiene muy poco registro de los motivos y de todos los diseños que se fueron haciendo a lo largo de los años, que es una fábrica con cientos de años, ¿no? Y por eso el interés del artículo de cómo eso se puede llevar al diseño actual y la documentación en este caso pasa directamente a una pieza de diseño. Así que también empiezo a vincular con algunas de las cosas que mencionaron autoras anteriormente, como Yasna Sepúlveda y como María Lucía Muñoz, con respecto a cómo en el mundo precolombino pasaba el motivo del textil a la cerámica y quedaba registrado ahí. Y en este caso sería un poco como a la inversa, ¿no? Que pasa de la cerámica al tejido. Es súper interesante las relaciones que se producen. Así que bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Ahora nos queda el último artículo, que es de mi autoría, pero fundamentalmente para dar espacio también a Johanna Reinke, que está en el norte de Alemania. Voy a presentarlo yo, pero Johanna va a hacer algunos aportes también, porque el español no es su primera lengua, aunque habla muy bien, pero de todas formas se siente más tranquila que lo presente y Johanna va a compartir algunas imágenes y nos gustaría dejar, lo voy a tratar de hacer de manera breve para poder dejar espacio a las conclusiones finales a las cuales me gustaría que nos asistieran Felicitas Luna y Ana García López, que hasta ahora no han hablado, tenemos poquito tiempo, y poder ver el interés del público en el chat. Así que bueno, este artículo que se llama Los dechados como documentos bordados, una historia de habilidades y sabiduría femenina, es un artículo que escribimos con Johanna en colaboración a partir de una investigación que Johanna había iniciado y a la cual yo luego me sumo
y de la que se hizo también un ejercicio práctico en Benalmádena, Málaga, el año pasado, en 2024, en el encuentro de bordados del Museo Precolombino Felipe Orlando de Benalmádena. Pero a partir de esto nos interesó tomar el tema del bordado en los dechados, que no sé si todo el mundo sabe, cuando hablamos de dechados seguramente escucharon hablar la palabra dechado de virtudes, porque el dechado es un modelo, es una muestra, pero es mucho más que eso. Esa es la acepción más básica, pero el dechado, nuestra conclusión, nuestra hipótesis nuestra hipótesis de trabajo, que luego arriba a la conclusión de esta investigación, es que el dechado es una herramienta de documentación. Y es una obra que recoge no solamente testimonios de tipo visual, sino también escritos, por lo cual también otra de las hipótesis de trabajo es que se trata de una obra de cruce de lenguajes, donde podemos abordarla desde distintas perspectivas. En épocas en las que la mujer no tenía acceso a la educación formal, los dechados eran una herramienta valiosa para el aprendizaje, para la alfabetización de las mujeres, no solo desde las técnicas artesanales, sino también como un instrumento de construcción de pensamiento, porque había espacios estamos hablando de la investigación que arrancamos en el siglo XVI, nosotros hasta donde llegamos con nuestra investigación, pero que seguramente es anterior. Pero bueno, eran épocas donde la educación o el desarrollo personal de la mujer le estaba bastante vedado, la mujer estaba reservada al espacio privado y el espacio público era para los hombres, el exterior digamos, eran espacios masculinos y el interior de la casa y este tipo de tareas como el bordado eran las tareas femeninas. Que se permitían en ese momento. Por lo tanto, la reunión de las mujeres bordando, como en el caso de las autoras anteriores que también lo mencionaron, es un momento de creación colectiva, es un momento de intercambio, es un momento de relación y es un momento de poder también desarrollar lo que sería cómo se ve su expresividad, cómo se ve esa mujer a través de esta expresión que es el bordado en su futuro o en su vida cotidiana. Entonces, los dechados cuentan una historia de superación, de logro personal de cada una de las bordadoras. Podemos trazar una idea, si analizamos sus textos, sus imágenes, sus motivos, sus técnicas, sus materiales, podemos reconstruir una historia personal que cada uno de ellos tiene, muchas veces desde distintas perspectivas, religiosas, personales, decorativas, sociales, tienen muchas implicancias. Así que esto nos va a hablar sobre la identidad y los deseos de estas mujeres y acerca de su educación, de la manera en que fueron formadas. Bueno, la manera que fueron formadas no solamente para adquirir un oficio, sino también para poder desarrollarse en el ámbito doméstico y familiar. Mediante estas imágenes bordadas, también existen dechados de otro tipo, pero podemos acercarnos a la historia de las sociedades, ¿no? Y estas muestras bordadas que quedaron como herencia de una generación a otra, una herencia familiar, que fueron valoradas y guardadas como tesoros familiares, terminan siendo a lo largo del tiempo piezas artísticas en las colecciones de los museos. Entonces, ¿cómo pasamos del ámbito privado e íntimo a ser un objeto de museo en la vitrina de los museos, en las exposiciones y cómo hoy en día se valora a ese tipo de piezas desde otra perspectiva que le fue negada durante muchos años? Bueno, el dechado tiene toda una evolución. En el artículo se analizan y se comparan dechados de distintos orígenes. Se analizaron textos en distintos idiomas y de distintas geografías y periodos, pero básicamente nos centramos entre 1700 y el principio del siglo XX y se analizaron dechados de Alemania, de Inglaterra, de España, de Portugal, de Estados Unidos y de algunos de Hispanoamérica, como los de México. Joana, no sé si compartimos imágenes o tenemos algo para compartir. ¿No? No Bueno, preparé las bueno, imágenes, solo las imágenes de de la- la publicación.
Sí, pero bueno, no las tiene como láminas. bueno, lo que tengamos, era para mostrar algún ejemplo, pero estamos con poco tiempo, así que vamos a ir rápido. Entonces, encontramos también que los orígenes de estas piezas, que a su vez resultan de gran ayuda para la sistematización de diseños, de motivos muy antiguos, que luego se fueron trasladando a distintas geografías, a distintas partes del mundo, eh, es muy lejana, ¿sí? Es mucho más del periodo que nosotros pudimos tomar para la investigación, porque de hecho encontramos ejemplos de dechados que nosotros hoy en día llamamos de esa forma, pero que no tenían, por supuesto, esa denominación en su origen, que son, por ejemplo, un paño bordado de la cultura Paracas, ¿sí? O Nazca, ya tenemos ahí un poco la imagen, no sé si la teníamos, pero es un paño de algodón donde las figuras que son delineadas en bordado de un solo color sirven como modelo o esquema de cánones para que el bordador pudiera desarrollar después los productos finales. En el caso de otra latitud, también nos remontamos a Egipto a principios de- del siglo XVI en Egipto, donde se encuentran fragmentos también de paños de algodón bordados con motivos que luego van a pasar a Europa por contacto de distinto tipo, ¿sí? En reservorios que se encontraron en Oriente y que luego pasaron a Europa, y esos motivos también, que parecen motivos ornamentales, pero que en sí mismos tienen todo un contenido simbólico porque son motivos geométricos, pasan a los bordados castellanos, por ejemplo, en España, pasan a los bordados en las primeros desarrollos de los siglos XVIII en Alemania y en Inglaterra o en Portugal, donde incluso se encuentra un libro con puntadas y con motivos, lo que es un libro que está actualmente en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Es un booklet portugués que tiene todos los motivos en distintas páginas. Pero esa similitud del bordado, del dechado con un libro es justamente lo interesante, este cruce entre la documentación que produce el registro de fechas, de nombres de las autoras, de circunstancias, digamos, vocación religiosa o vocación de reflejar su entorno cotidiano o doméstico, lo que nos va a dar esta información tan importante. Porque más allá de los distintos estilos que hubo a partir de las épocas y cómo van evolucionando, cómo luego se toman en los colegios para la educación de las señoritas que tenían que aprender a bordar para ser personas ordenadas y que no se dedicaran al vicio, porque ese era un poco el criterio también, que la mujer estuviera ocupada y fuera hacendosa, pero a su vez también era una forma de que adquirieran el lenguaje escrito. Y eso se replicó tanto en Europa como luego también en América. Las escuelas de los Quakers, las escuelas de monjas en México o en Perú, que replicaron toda esta metodología para que las señoritas se formaran en sus actividades de labor. Bueno, básicamente la conclusión que tenemos de nuestro artículo es cómo opera entonces el dechado como una herramienta documental, porque pasan de ser colecciones familiares que luego se donan en una época donde las familias empiezan a tener interés en que esto se conserve o se socialice, a instituciones como museos o centros culturales y, y bueno, y lo que esto va a producir es que los estudiosos de los museos tomen con una nueva visión, una nueva mirada estas piezas y empiecen a verlas también como una herramienta documental que nos va a dar mucha información acerca de sus contextos. Entonces, esta investigación se enfoca más que nada en esta información que transmiten los dechados y en su función documental, pretendiendo aportar una mirada con actualidad y ahondando también sobre lo que los dechados
pueden aportar al entendimiento del momento de producción, la circulación, las influencias y el destino de estos bienes culturales. Bueno, con esto queríamos concluir también diciendo que el dechado termina siendo también una pieza que da testimonio desde distintos ámbitos, no solamente desde la técnica o desde la artesanía, sino también de este cruce, ¿no? Ya desde el análisis de la palabra sampler en inglés, bordado, dechado en español, bueno, en sus distintos idiomas, y cómo esto es tomado, si es un modelo a replicar, si es una expresión de la autora, si es información importante, será cuestión de deducirla a partir de la lectura del artículo. Así que con esto, Joana, no sé si querés agregar algo. Decimos entonces que los dechados son códigos con valor histórico, ¿sí? Son como un libro, que son verdaderos documentos escritos o libros de memorias, a través de los cuales llegan estas historias hasta la actualidad. Sí, es interesante investigar las diferencias y comparar los dechados de diferentes orígenes y encontrar similitudes y también identificar los tipos de dechados. La mayoría es un paño plano, pero también encontramos un ejemplo de Portugal donde se bordó un libro completo con muestras del siglo XVII. Sí, sí, Lo siento no haber preparado las imágenes, les habría gustado no pasa nada. verlas. Lo pueden ver también en la publicación, aunque están en blanco y negro, pero justamente la idea de la investigación fue sistematizar estos documentos, de alguna forma hacer una comparativa y una sistematización para que su estudio sea más accesible. Así que bueno, con esto lo dejamos y vamos a ver las conclusiones. No sé si Felicitas o Ana nos quieren aportar algo mientras yo veo lo que hay en el chat. Si querés un poco para ir cerrando, Jimena, y para que cierre Ana, me parece que un poco todos lo que planteamos es la importancia de este trabajo que sea colaborativo, que se enrede desde las instituciones, ya sea los centros de museos o centros universitarios o académicos, pero sí este va y viene que me parece que hay que potenciarlo y seguir trabajando, y en esto creo que todos coincidimos que lo que está haciendo la Universidad de Palermo con estas publicaciones, estos cuadernillos, esta edición tan cuidada, esta necesidad también de dar a conocer las investigaciones, pero además en todas las redes, no solo en papel, me parece que eso sirve a potenciar y a pensar de otra manera el rol del artesano, el rol del diseño, el rol de lo que tiene que pensarse en la artesanía, ¿no? Y en un futuro para que esto no se extinga, de consumo, de investigación, de simbolismo. Y me parece que, bueno, que esto es lo que se planteó en estos cuadernillos que están coordinando y saliendo, y gracias a, bueno, Julio, a Ana, me parece que estamos todos trabajando en esta misma línea, ¿no? Reflotar la artesanía. Así que, Sí, Ana, lo cerra. interesante, sí, y Sí, perdón. agrego una cosa nomás con respecto a lo que decís, que lo interesante es que tenemos jóvenes y próximos investigadores, porque hoy nos acompañan algunas exalumnas que están terminando su tesis o que ya han terminado y que les interesa tomar la posta sobre estos temas y continuar con este trabajo, lo cual también nos llena de esperanza. Muchas Ana. gracias a Jimena y a Felicitas. Para nosotros, ¿qué queréis que os diga? Esto es un lujo. Y poder seguir colaborando y creando un corpus teórico y de conocimiento, como decíais, con una trascendencia que va más allá de nuestros propios países, es realmente una suerte. Quiero deciros que para nosotros cada participación que tenemos con vosotros, con Jimena, con su amable invitación del primer año,
es un logro y realmente lo digo con el corazón porque no, no es tan fácil encontrar un proyecto tan coherente, tan complejo y a la vez tan ilusionante porque hay mucho donde investigar. Todavía queda mucho campo en artesanía, en el diseño. Cada año, además, la verdad, Jimena, os superáis en la hibridación de museos, moda, de tantas y tantas posibles líneas de investigación que hay en esa transdisciplinaridad que la verdad que ponéis cada día encima de la mesa. No me extraña que haya cada año una gran cantidad de trabajos que son pues, verdaderamente que producen la vanguardia del conocimiento. Y con esta nueva apuesta que estáis haciendo también, con la suerte de que ahí colaboramos de Artesanía de la Música, que es una apuesta arriesgada, porque claro, es un nicho de conocimiento muy interesante por lo poco que se ha hecho todavía en eso, o por lo menos desde el punto de vista académico, y por lo mucho que se puede hacer, pero también porque alude a un tipo de investigador muy concreto, ¿no? Entonces, esa apuesta que estáis haciendo por algo que realmente nos une a todos los hispanohablantes al conocimiento, digamos, compartido, para mí es realmente siempre un lujo. Y por eso, una vez más, os doy las gracias por hacernos partícipes desde la Universidad de Granada de un proyecto tan bonito, tan importante y que está dejando un pozo de investigación tan coherente y tan denso, porque creo que va a ser además algo sobre lo que otros podrán construir investigación, ¿no? Tenemos doctorandos, tenemos cada vez más interés en hacer esta apuesta por el diseño y bueno, nosotros de hecho ya estamos preparando una llamada a vuestra puerta de la Universidad de Palermo para un nuevo proyecto europeo que precisamente tiene que ver con diseño. Te lo adelanto ya, Jimena. Hemos Genial. tenido solo una primera reunión, pero hay mucho interés en que nos unamos en un proyecto mayor que si tenemos suerte será financiado y si no, pues seguiremos al pie del cañón. Así que solo Bueno, puedo dar las gracias a todos los que han participado porque han sido una muchísimas gracias. apuesta realmente interesantes y a la organización por siempre tenernos a vuestro lado, que es realmente un lujo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenemos que cerrar para entregar puntual, pero bueno, agradezco especialmente a Julio por acompañarme en esta aventura y por ser también motor de todo este nuevo proyecto que seguramente continuará. Los invitamos a seguir participando de este y de los otros proyectos dentro de la línea de investigación. Agradecemos la presencia de todos los que estuvieron hoy, los autores, el público y los coordinadores. Y bueno, tenemos que dejar la sala, así que será hasta una próxima. Los invitamos a leer el cuaderno y ojalá que les guste y lo disfruten.